Es agradable. Escríbalo al frente. Es agradable. Amonestar. Es desagradable, ¿cierto, hermano Walter? Pero toca. No puede sustraerse un líder de amonestar cuando toque. ¿Cuál otra tenemos? Aconsejar. Agradable. Va escribiéndolo. Corregir. Indeseable. Los que están atrás, que están de acuerdo con los hermanos, ¿cierto? No es adecuado. Ordenar, o sea, dar órdenes. Es agradable, es deseable, ¿cierto? Disciplinar. Indeseable. Es indeseable. Enfrentar. Menos. Exhortar. Entiéndase exhortar, que a veces nosotros asociamos la palabra exhortación con regaño. No siempre. La etimología del término exhortar es animar. Amén. Es aconsejar, no es regañar. Bueno, destituir es bueno. Ahí es indeseable. Interceder. Amén. Bueno, ahora tenemos los tipos de conflictos a los que se expone un líder, y hay dos tipos de conflictos: los propios y los ajenos. Amén. Vamos a hablar de los propios. Los propios son los que tienen que ver con él, con su familia, ¿cierto? Y los ajenos son los que tienen que ver con la iglesia. En este caso, estoy hablando de gente que con la iglesia o grupo. Alabanzas al nombre del Señor. Miren los propios. Asígnale un porcentaje según su entender a las siguientes situaciones que tiene que enfrentar un líder hoy día. Y aquí está la popularidad. Cree que es terrible. Así es la palabra. Ser popular no es ventajoso. Algunos codician eso. Pero entre más visible esté usted, tanto más se le restringe el espacio. Digan amén. ¿Sí o no es así? Entre más alto esté, más riesgo. Le puede dar mareo y puede caerse. Y entre más alto esté, más duro es el golpe. Y más piedra le dan. Más piedra le dan. Entre más al frente esté, más vulnerable es, porque es al que le llegan todos los golpes. Oiga, es que la popularidad es un problema. Pero la popularidad genera otra situación. ¿Cuál? ¿Por qué? ¿Por qué una persona popular a veces se aísla? Demasiadas presiones, ¿sí, hermana? Entonces el sitio, ¿cómo le digo? El pedestal donde está no le permite mostrar sus vulnerabilidades. Tiene que demostrar que es invencible. Y eso es un conflicto terrible, porque por fuera tiene que mostrarse como el que no le entra nada. Y resulta que por dentro puede estar destruido esa persona. Sí, señor. Y eso le trae aislamiento, porque el líder que crece no puede contarle todas sus inquietudes a la gente común y corriente. Y muchos de ellos se aíslan, hermano Omar, y es que no tienen consejeros que los ayuden. Porque los otros son áulicos que están allí solamente aplaudiéndole y nadie lo amonesta. Entonces él sube a una posición a base de elogios y de esto y lo otro, pero allá él tiene que bregar con conflictos, y como a nadie se los comenta para no mostrar su debilidad. ¿Lo están diciendo? ¿Dicen amén? Oiga, hermano, de verdad que es triste esta situación, el aislamiento. Hay otro caso que a veces afecta, que es un problema propio. ¿Cuál es? La economía. Entonces tenemos la popularidad, ¿cierto? La popularidad, el aislamiento. Amén. El aislamiento. Esta es una situación importante y personal. La economía, cuando usted sufre situaciones económicas, es un problema personal. Siguen más, voltee la hoja y verá. El hogar y la familia, ¿son problemas ajenos de aquí de iglesia? No, son problemas personales. Amén, familiares, problemas familiares. ¿Cómo bregar con una hija que se crece y se enamora de un inconverso? Nos toca bregar, ¿sí o no? ¿Cómo bregar con un joven que se enamora de una muchacha de la calle y usted es líder y no haya cómo manejar esa situación? Como le dijo una hija al pastor, es que el del llamado es usted, no yo. ¿No cree que es terrible un reto de esos? Amén. Es terrible.
Otro muchacho le dijo al papá que es pastor, le dijo, es que yo quiero ser un muchacho normal. Él consideraba que ser hijo de pastor es anormal. Ay, qué triste, hermano. Dios nos ayude, hermanos. Estos problemas familiares, y yo le digo como padre que soy, son tenaces. Amén. Porque los muchachos, hermano, la visión que uno les transmita del ministerio los puede marcar positivamente o negativamente. Por ejemplo, si la parte económica afecta demasiado a la familia, los hijos no querrán ser pastores por nada. Una familia levantada con hambre continua y con limitaciones, llega el momento cuando crecen y dicen, en esto no es un aguantadero de hambre, esto yo no quiero. Y vaya una muchacha levantada en necesidades y pobreza, que venga un pastor a prometerle matrimonio y verá que lo lanza al más lejos que se pueda. ¿Ven? Entonces mire que es un problema tremendo. Hay otro problema personal que tiene que bregar el líder. ¿Cuál es? Esta las incluí aquí porque este es un problema de él. Este no es problema de la iglesia, del grupo. ¿Están oyendo? El problema no está por fuera, está dentro. Él tiene que aprender a bregar con esto y ella también. Porque no crean, mujeres, que ustedes también en un momento dado pueden atacarlas el enemigo por ese lado. En esto no está siendo de ninguna manera Satanás considerado con nadie. ¿Cómo bregar con eso? Alabado el nombre de Jesús. Una consejería, y no se le olvide, obrero y líder, presente y futuro, que a usted empieza la persona a venir a pedirle consejos. Llega una mujer con problemas, situaciones allá al banco, se queda escuchándolo y dice, este tipo conoce algo de problemas, ese me puede ayudar. Pastor, yo quiero que me dé una cita, quiero hablar con usted, y usted tiene el deber de oírla. Le asigna un ratito, ella viene y le empieza a contar todo, y desde el punto de vista psicológico ella se siente bien que alguien la escuche. Solamente con que sea escuchada se siente bien. Usted hace una oración por ella, pero a ella le gustó, percibió una sensación gratificante al ser escuchada, entonces quiere venir a otra sesión de consejería y pide la otra y usted le da otra consejería y empieza, amén, se va acercando entre más y la línea que divide lo ministerial de lo personal empieza a borrarse si uno no tiene cuidado. Alabado el nombre de Jesús. Es que ejercer el liderazgo pastoral tiene una cantidad de riesgos, hermano. Hasta que de pronto, como le dijo una aconsejada a un pastor que fracasó, después de varias consejerías le dijo, y lástima, pastor, usted es muy inteligente, lástima que esté tan mal acompañado. Y ese dardo enemigo. Amén. Se refería a que la esposa no era competente para ser la mujer de él, que él merecía a alguien supuestamente mejor. Y era ella. Y no es lo mejor. Uno debe partir de este punto de vista, obreros, casados y solteros, que uno nunca será feliz con una persona que no sea legalmente su esposa o esposo, nunca. Así que las tentaciones sexuales son serias. ¿Oyeron? Y en esto mucho tiene que ver, oigan, esposas, la actitud suya frente a un pastor que es líder. Allá en Medellín compartimos la influencia de la esposa en la vida y ministerio del pastor. Y en todas las áreas la esposa es determinante. Amén. Pero más en la parte personal e íntima, porque hay necesidades y hay aislamiento que solo a ella se le comparte. Sepa que la posición de la esposa en la parte personal, íntima, sentimental es única. Uno puede compartir experiencias de tipo ministerial con el hermano, con otro amigo, ¿cierto? Aún situaciones familiares que son un poquito aisladas. Por ejemplo, uno le puede decir al pastor, hermano, ayúdeme a orar que tengo un hijo enfermo. ¿Sí o no? O a veces entre ustedes, hermanos, ayúdeme a orar por la china que está creciendo, hermano, y me está dando guerra la muchachita. Le pido que ore. Eso hasta ahí se puede, ¿verdad? Pero hay otras áreas que uno no las dice, ni las debe decir. Hay que doblar rodilla y venir delante del Señor. Pero a la esposa sí hay que decírselas. ¿Cómo reaccionaría usted, esposa, que su esposo le llegue a decir, mi amor, ayúdame a orar porque hay una mujer que me está asediando? ¿Cuál sería su reacción? Porque es probable. Ahora, ¿sería sabio de un pastor, de un líder, decirle eso a la esposa o no? Se supone que le tiene confianza. Si no le tiene confianza, la esposa está paila, como dicen por ahí. Grave. Oiga, pero la reacción de ella es sano. Va a prevenir.
Pero bueno, es sano de parte de él. El asunto es cómo reacciona usted, mujer casada. ¿Cuál sería su actitud cuando él le diga, porque ella le va a preguntar, ¿y quién es? ¿Habría que decírselo? No, ni de riesgos. Alabado el nombre de Jesús. Pero son situaciones que yo no estoy hablando hipotéticamente, eso se puede dar y se ha dado. Y muchos fracasos se han venido porque a tiempo no se han curado. Alabado el nombre de Jesús. ¿Cómo? Mi hermano me pregunta a mí si sería conveniente. Aquí no hay una fórmula ni hay un patrón para esto. Eso depende del perfil de mujer que sea. Sí, él sabe hasta dónde va a ir. La hermana Rosita aporta verdad. Mire, hermanos, en esto del pastorado, recuerden esto, obreras, hermanas. Si a su marido le va bien en el liderazgo, usted disfruta de las bendiciones. Si le va mal, usted lleva por el efecto carambola. Amén. Sí. ¿O no es así? Porque de rebote ella lleva también. Entonces es mejor que los dos trabajen ahí sí juntos y en armonía. Hermano Samuel ¿por qué me presta el micrófono? Alabado el nombre de Jesús. Oigamos un aporte que nos pase del hermano Samuel al respecto. No tanto por decir si le diga o no le diga, más bien como hacer una intervención para decirle a todas las esposas de pastores y también para decirle a los pastores, es cierto, hay muchas dificultades en esta área, se tienen muchas luchas ministeriales en esta área por razón de la posición que se ocupa. Exacto. Y porque a veces nosotros, los pastores, no somos suficientemente de carácter para poner un límite hasta dónde oigo a otras personas. Entonces, que es bueno que las esposas de pastores sepan, quiero decirle para los dos, es bueno que las esposas de pastores sepan que normalmente su esposo va a estar en su mente, en su corazón, asediado, porque hay mujeres que sin proponérselo o proponiéndoselo van a crearle un conflicto mental al esposo. Y las hermanas saben a qué me estoy refiriendo. Es bueno que a las esposas les quede claro eso. Algunas hermanas sin proponérselo y otras proponiéndoselo intencionalmente le van a crear un conflicto mental a ese pastor. Entonces, muy bueno, ¿por qué lo digo? Para que las esposas, en vez de hacerse como a veces pasa, yo he oído mucho por la razón de los viajes, que hay esposas que en vez de hacerse una ayuda se vuelven una carga para el esposo, en vez de brindarle el amor, el cariño y de estar más cerca y de amarlo más, comienzan a presionarlo más. Que las hay. Sí, y entonces las hay. Bueno, entonces cada vez en vez de aliviarse la carga, se convierte el asunto más peligroso. Y mi segunda intervención para los pastores. Sí. La segunda intervención para los pastores, la que yo quiero darle a los compañeros es, nosotros somos conscientes que aquí nos guarda el Señor de acuerdo a la disposición que nosotros tengamos de guardarnos. Amén. Y nosotros tenemos que poner los límites de hasta dónde llegan las personas, por más queridas que sean, hasta dónde llegan las personas del sexo opuesto en sus conversaciones. Hasta dónde se les permite llegar. En su confianza, no solamente en sus conversaciones, sino en su confianza, en sus conversaciones y en sus pedidos de consejería. Amén. Si uno no tiene establecido ese límite, uno puede parecer brusco, hay gente que puede creer que el pastor es brusco, pero es mejor parecer brusco y guardarse para seguir siendo cristiano y sirviéndole al Señor, que dárselas de blandito y terminar en la compañía de los demás. El hermano Samuel toca la parte de la importancia que la esposa tiene. La actitud de ella es determinante en la parte afectiva y emocional hacia su esposo. Una mujer que se amarga con frecuencia, que se niega conyugalmente a su esposo sin una causa que justifique, que lo pone en disciplina. Amén. Porque algunas utilizan la intimidad como recurso para sacarse la espina, porque no le compran los zapatos que vio por ahí en la boutique, etcétera. Porque no, por cualquier pretexto, sepa mujer que usted lo expone. La Biblia toca ese punto.
No os neguéis el uno al otro, no ser de mutuo consentimiento, para ocuparos sosegadamente en la oración. Es la única. La Biblia no hace ninguna otra salvedad. Y después volver a ocuparos, a juntaros en uno, para que no os tiente Satanás a causa de vuestra incontinencia. Lo dice Corintios 7. Amén. Y yo le quiero decir algo. Uno cuando va avanzando en los años, yo he tenido y he estado observando esto, empieza de pronto a perder interés en la intimidad, porque ya de todas maneras ya uno se vuelve viejo y va avanzando por ahí. Pero no crean, la intimidad no solamente es sexo, es amor, es cariño, es comprensión, es diálogo, es comunicación. Porque muchas de ustedes empiezan ya lo último, ojo, cuando se crecen los hijos y se van de la casa, que usted se busca un par de mascotas. Amén. Se busca una perra, un gato, un mico, un loro, y ponen un poco de matas, y ahora el mundo de ella es esos bichos, como dicen en el llano, y esas matas, y el pobre marido, hermano, arriba y abajo, y resulta que la mujer lo descuida. Ojo, no es de pronto dándole comer. Yo le he dicho a algunos, uno no se casa porque no tenga quien le cocine, porque uno se va a un restaurante y almuerza. Uno no se casa porque no tenga quien le lave la ropa, porque uno la puede lavar, o si tiene economía paga quien la lave. Uno se casa porque íntima y de una manera afectiva necesita la compañía. Así no me digan amén ustedes, pero ese es el motivo. Amén. Es como la muchacha, usted no se casa porque no esté aguantando hambre, por tener quien le dé comer. No ve que en la casa el papá también le da comida, ropa y zapatos tiene. Se casa porque usted fue diseñada por Dios para formar parte de un hogar. Y un área sumamente trascendente en el hogar, y particularmente del obrero, es esto: la vida sexual. ¿Sabe por qué? Porque el obrero no es promiscuo, no es callejero. Amén. Uno puede buscar satisfacción en el sentido de hambre en un restaurante, de otras necesidades de conocimiento en una escuela, pero la satisfacción sexual solamente está autorizada a la esposa para brindarse. Y hay algunos que una actitud impávida. Yo estaba enseñando en una reunión de parejas, descubriendo en Proverbios que dice: autoriza a la mujer a tomar la iniciativa en materia íntima. No me creen, me va a tocar leerse. Ay, Señor Jesús. Alabado el nombre de Jesús. Silencio total. Ya nos metimos en este tema, nos va a tocar que tratarlo un poquito más. ¿Cuántos dan gloria al nombre del Señor? A ver si me lo consigo por aquí en Proverbios, donde dice: las caricias te satisfagan en todo tiempo. Aquí está, 5:18. ¿Cuántos alaban el nombre de Jesús? Escuchen esto, mujeres de Dios que han venido hoy y las que van a tener esposo. Sepa que usted no va a ser una figura decorativa, usted va a ser la esposa de él. Amén. Oigan lo que dice Proverbios 5:18. Sea bendito tu manantial y alégrate con la mujer de tu juventud. Está diciéndole a un hombre esto: como sierva amada y graciosa gacela, sus caricias. ¿Las de quién? Las de ella para él, ¿te satisfagan cada cuánto? Porque hubo un hombre llorando que cayó en pecado y dijo: hermano, fue que, hermano, Dios me perdone, pero una vez me tuve en disciplina 8 meses durmiendo en el sofá de la sala. Oigan, hay mujeres que utilizan amén. Y como no hay regalo ni hay plata, pues tampoco hay intimidad, y el diablo mete sus sucias garras. Porque las de la calle, esas sí vienen, porque dice el hermano, hay unas que lo hacen sin proponérselo, pero hay otras que lo hacen intencionalmente. Y a mí no se me olvida ese caso que yo juzgué en una ciudad donde un hijo espiritual me dijo: me está asediando y no ha habido recurso. Y yo les conté a ustedes que me tocó ir a ese culto, y cuando él me entregó el micrófono me dijo: ahí está, en la tercera banca, la de blusita tal. Y yo ya mi bosquejo, que por aquí lo tengo: no cometerás adulterio. Amén. Como él me llamó temprano y me dijo, yo en el hotel armé el bosquejo, amén. Y yo dije: voy para allá en el nombre de Jesús, amén. Y cuando me dijeron que estaba en la tercera banca, dije: aquí es mi momento, o aquí la quiero ver en esta noche arrepentida llorando, o que se vaya. Y cuando yo hablo del pecado y tal, y empiezo, me faltó fue decir el nombre, porque ella le echaba papelitos sucios entre el sobre de diezmos. Y empezó diciendo que ha tenido sueños eróticos con él y que no sé qué. Y el hermano la llamó y le dijo: mira, por favor, y me respeta, yo soy un hombre de Dios. Ella se quedó mirando, le dijo: y tan fuerte, tan guapo el siervo. Cómo me gustan así cuando son valientes. No crea, hermano.
Mire, la Biblia dice en Proverbios que la mujer caza la preciosa alma del varón. El difunto Spurgeon decía: hay mujeres de las que hay que huir a todo trance. Y esa era una de esas. Y el hermano dio el segundo paso, le dijo a la esposa: esa mujer me está asediando, me está incomodando. Y ya la amonesté y no hace caso. La mujer fue y la paró y le dijo: ¿usted no sabe que él es mi esposo? ¿No sabe que él es un hombre de Dios, que es papá de mis 2 pequeños hijos? Dijo: ¿y a mí qué me interesa? ¿No ve que me gusta? Es que usted no me entiende tampoco. ¿No ve que usted como mujer evangélica, pero a mí me gusta su esposo? ¿Cómo reaccionaría usted, hermanita, que se encuentre con un elemento? Le dije yo a mi esposa por teléfono, le dije: mija, eso fue terrible. Esa noche yo la llamé y le conté y me dijo: uy, sangre de Cristo, ahí estaba, era el propio. Le dije: ese estaba. Ese era el que estaba en el corazón de esa mujer. Yo prediqué esa noche. Porque él pasó al tercer paso. Es un hombre de Dios. Está en la obra por eso. El hombre dio el tercer paso. Como la esposa no le hizo caso, el hombre acudió a la iglesia y le dijo: esta mujer es un sujeto indeseable en esta iglesia y la declaro persona no grata en la congregación. Sí. Así que autorizó a los sugieres no verlas entrar, pero ella se metía de alguna manera. Le llamaba, cambió el número de celular y esa mujer lo asediaba y él no hallaba qué hacer hasta que dio voces. Gracias a Dios por lo que dan voces. Me dijo: hermano, ayúdeme. Le dije: para allá es que voy. ¿Qué tipo de ayuda es que hay? Le dije: no, tranquilo, yo me llevo el bosquejo. Amén. Y por eso lo tengo. Porque él me pidió ayuda y yo no podía ir allá con otra cosa. Y yo dije: perversas, sucias, que utilizan el santo diezmo para meter vulgaridades y suciedades. Es que no me faltó de no decir cómo se llamaba. Amén. Yo arranqué desde allá, desde Génesis. Hablé de las hijas de Lot que cayeron en desgracia, de esa pérfida mujer de Proverbios que asediaba a ese pobre incauto. Eso yo le di madera allí y la gente: amén, gloria a tu nombre. Amén. Porque sabían que el mensaje era así. Aleluya, habla Jehová. Y yo amén. Alabado el nombre de Jesús. Y aquí tiene que pasar alguna cosa. Ay, Padre Celestial. Es el único caso que me ha pasado en la vida. Mire, hermano, yo de soslayo miraba a esa mujer y se le veía esos ojos como que chispeaban y una sonrisa satánica. ¿Sabe? Ella estaba desde allá diciendo: a este lo trajeron para que me dé madera, pero yo soy inmune a eso. Ahí tranquila. Me dirá así. Y yo, hermano, dije: ¿y ahora qué hago? Invité a pasar a qué triste cuando usted da el mensaje y no tiene el efecto, hermano. Terminamos el culto, de todas maneras algunos pasaron, oré por ellos, pero ella no pasó. Y luego yo voy saludando y le tiendo la mano hipócritamente. Lo reconozco ante Dios, porque esa gente no la saluda a uno con Dios le bendiga, amén. Y dijo amén, y me apretó la mano y pasó así por el lado y me dijo algo en la oreja. Inmediatamente yo saqué la mano y me dio coraje y me dio indignación de ver gente tan sucia metida en los bancos de la iglesia. Le dije: no se vaya ninguno, todavía el culto ya se terminó, pero escuchen por favor, vengan. Y inmediatamente, como la iglesia no era tan grande, la gente se congregó y les dije: este instrumento del infierno hoy se tiene que ir de aquí. Ni consejo, ni palabra, ni exhortación. Le dije: mire, la naturaleza del movimiento misionero mundial es bíblica y es ética y es moral. Así está registrado en los estatutos en el Ministerio del Interior. La naturaleza de esta obra es compartir e impartir valores éticos, morales, espirituales, cristianos. Esta mujer viene en contra de esos principios. Viene a hacerle daño a un pastor que es casado, a atentar contra un hogar, una familia y un ministerio. Amén. Así que con base en esa actitud, yo autorizo al pastor para que el lunes, era un sábado de la noche, se vaya a una inspección de policía y le pongan una contravención policial, porque se larga por las buenas o se va por las malas, pero tiene que irse de aquí. Hay que traerle policía. Y si usted se ampara en sus estatutos, como ella atentaba contra la naturaleza y principios de la obra, podemos policivamente echarla. Y no hay otro recurso. El sermoncito que eché no valió. Amén. Se gozaron fue los otros, entonces se va. Se fue. Se quedó mirando y se fue, no volvió más. Pero el pastor de todas maneras lo trasladamos y sabe, mire hermano, es que es terrible. Una vez vino y estaba un ujier allá en la puerta cuando llegó en cicla, porque tenía una bicicleta todoterreno. Y cuando la vio el ujier se le engrifó, hermano. Dijo: hoy usted pasa para entrarse al templo, pasa por sobre mi cadáver. Usted nos hizo cambiar el pastor que teníamos. Instrumento del infierno, y viene para acá y se le enfrentó. Ella le dijo: es que supe que lo cambiaron y vine a ver a quién trajeron. Sí, señor. Pescueceaba para el altar y dijo: ya sé, yo he pasado por aquí, no me gusta el cabecipelado ese, es que les digo. Se fue ahí. Alabado el nombre de Jesús. Esos elementos pueden llegar a una iglesia.
Hermanos, ¿cómo manejar eso? Ya les digo, la participación que usted como esposa, el mejor antídoto, el pastor lo toma. Y es cuidarse, para fijar límites, pero usted, esposa, también administre bien a ese siervo. Aporte, pastor. Sí, hermano, perdón, pero es que creo que ese es un Amén, tema amén. importante para hablar. Está muy aquí en subtítulo, pero es importante y no lo podemos de ninguna manera desconocer. Es que no solamente porque, bueno, en ese caso es fácil identificar al elemento, como usted dice, Cuando es tan Sí. público, sí. pero hay ocasiones donde la Ajá. lucha puede ser interna, mucho más grave, conseguir al hombre de Dios cansado, Ajá, fatigado el camino. cansado en su capacidad de aguante, Sí, porque señor. ha estado recibiendo presiones y no se haga tan evidente el problema. El mejor remedio para esto, primero, pues estar en las manos del Señor, ser sincero, honesto con Dios, pero de parte de las esposas, el mejor remedio es nunca olvidarse que se casaron con un esposo, o por lo menos así se supone, por amor, Amén. y que deben amarlo hasta el último día de sus Que la vidas. muerte los separe. Porque realmente, hermanos, siempre se dice mucho que el marido ame a su mujer, que el marido ame a su mujer. Se ha enfatizado tanto en eso que muchas hermanas no han caído en cuenta que están en la obligación moral directa con Dios de ellas también amar a sus maridos. Porque es que en el texto de la Biblia dice: el marido ame a su mujer y la mujer respete a su marido. Pero resulta que en otro texto, en Tito, dice que las mujeres más viejas enseñen a las más jóvenes amarlos. a amar. Amar. Entonces, si no se da eso, hermano, el conflicto llega, a veces pasa desapercibido para otros cuando se oye ese golpe. Gracias. Quiere decir que el amor no nace, se aprende. Y las mujeres maduras deben enseñar a amar. Que se vino la hija para acá 8 o 15 días de vacaciones, dígale: mijita, su marido ya lleva 15 días solo y es un riesgo. Amar. Amén. Sí, la mamá sabia le dice: me hace el favor y me atiende ese varón porque es su esposo. No, que yo me voy a quedar aquí 3 meses en nada. Amén. Usted se casó, me hace el favor y no sea que cuando llegue no lo encuentre. Alabado es el Señor. A la inversa también, hermano Humberto, hermano Samuel, sucede a veces que el pastor entonces se la pasa en compromisos ministeriales de la obra y se la pasa, por ejemplo, el caso de ocupado siempre en asuntos Siempre ocupado. ministeriales y nosotros hemos tenido que recibir a veces las quejas de las esposas que dicen: hermano, ya yo no tengo afecto de mi esposo, ya yo no tengo expresión de amor de mi esposo, llega aquí cansado a las 10, 11 de la noche, ¿ve? Y Siempre. al siguiente día madruga a las 5. Y siempre está cansado y fatigado. Y ella lo va a querer y déjeme quieto. Sí. Y el Exacto. enemigo lo puede trabajar también a ella. Yo les estaba diciendo a algunas esposas de pastores en Bogotá que uno de pastor, y me incluyo, no necesita en la alcoba matrimonial una profeta, ni una evangelista, ni una maestra dominical. Amén. No. Esa ocupa su función en la iglesia. Alabado el nombre de Jesús. Amén. Ni una cantante de alabanza. Amén, hermano. Uno necesita a la mujer como esposa. Así no dicen amén, pero eso es mi concepto. Y una mujer sabia y entendida entiende eso. Porque ese marido está sujeto a presiones, a tentaciones, y es ella la persona indicada para brindar protección. Y mire, le voy a leer aquí, porque les dije que aquí dice: como sierva amada y graciosa Gacela, sus caricias te satisfagan en todo tiempo y en su amor. En el de ella, recréate siempre. O sea, que ella tome la iniciativa, lo autoriza aquí. ¿Por qué no dicen amén ustedes? Diga, porque le voy a leer otro más aquí en Cantares. Disculpe, hermano, es que el tema está tremendo, Está tremendo. importante, importante. El hermano acaba de hacer una acotación, el hermano Walter, y yo la acepto, pero al hacer estudios psicológicos, los entendidos en la materia han llegado a la conclusión de que cuando un hombre se refugia demasiado en su trabajo, por lo general eso denota que hay problemas internos en su relación con su esposa, y entonces trata de buscar refugio en su trabajo, Un escapismo para no llegar a la para casa. no llegar a la casa. Entonces, fíjese que todo eso es una cadena y hay que irla destapando en esta hora. No, mire, hermano, en estos últimos 10 años que yo he estado vinculado a esta parte de la dirección de la obra, yo he asistido, con el hermano Samuel hemos ido
y en otro caso con otros oficiales de la obra, y he visto lágrimas y llanto. A mí me ha dolido tanto ver mujeres llorando y hombres también por una desgracia moral. Y uno se va al fondo, va allá y descubre que es que hay incompatibilidades íntimas. No hay una satisfacción. Miren lo que dice Cantares, mujeres, a ustedes. Cantares 3:4. Cantares 3:4 dice: apenas hube pasado de ellos un poco. Miren que aquí está hablando la esposa anhelando a su esposo. Hallé luego al que ama mi alma. Lo así, o sea, lo agarré, ¿cierto? Y no lo dejé hasta que lo metí en casa de mi madre y en la cámara de la de que me dio a luz. Está hablando de la esposa. Porque algunas creen erradamente que una mujer atenta contra su decencia si se muestra insinuante desde el punto de vista íntimo con su esposo. No, es porque es su esposa. Amén. Si son insinuantes las de la calle. ¿No ven ustedes ese pobre ingenuo que lo agarró esa ramera? Ella fue la que lo sedujo. Y yo le pregunto a las mujeres de iglesia y a las obreras del Señor, si esta pérfida mujer usó su feminidad, su lenguaje, su vestimenta, todos los recursos humanos hablando que ella tenía para persuadir a ese pobre, ¿por qué no echa mano también usted de esos recursos? Si los tiene. Para conquistar y enamorar a ese que, aunque esté volviéndose viejo y barrigón, pero es su esposo. Amén. Sí, que esté alabado el nombre de Jesús. Y les quiero decir, el hombre, y hablo en nombre del sexo masculino, son vulnerables en esa área. Una mujer que sepa atender al marido, hermano, mire, al otro día usted le dice: mi hijito, levántese y haga el desayuno, y el varón vuela y hace el desayuno. Por ahí uno que otro amén, pero yo sé que ellos son así. Niéguese la hermana continuamente y mándelo a hacer desayuno al otro día a ver si le hace desayuno. No hay desayuno. Sí. Hermano, miren que esta mujer de Cantares, y aquí tengo más, Cantares 5:9. Miren aquí adelantico rapidito, porque el tema, como dijo el hermano, está interesante. Amén. Oiga, 5, venga, estoy en 3:4, 4:16 también dice por ahí, hermano. Ajá, levántate, Aquilón, y ven austro, hablando en un lenguaje figurado aquí: soplad en mi huerto, despréndase sus aromas, venga mi amado a su huerto y coma de su dulce fruta. Es un lenguaje también es figurado, pero denota que aquí ella está tomando la iniciativa. Que siempre en el machismo occidental nuestro, siempre y generalmente se espera que sea él quien arranca primero. Pero mire, 5, vamos ahora en 5:9. Cantares: ¿qué es tu amado más que otro amado, oh la más hermosa de todas las mujeres? ¿Qué es tu amado más que otro amado, que así nos conjuras? Mi amado es blanco y rubio, miren los elogios, señalado entre 10,000, su cabeza como oro finísimo, sus cabellos crespos negros como el cuervo. Amén. A usted le da risa porque algunas no le dicen al esposo nada, y hay esposos que no le dicen a la esposa nada. Y a veces ella se vista y se pasea a ver si usted le dice alguito, varón. Hay que decirle: mija, qué bien le queda ese vestido. Cómo me gusta verte así. Esa moña, cómo te luce. ¿Cierto que usted sí? Eso da excelentes resultados. Alabado el nombre de Jesús. ¿Cómo que le quedó ahí bueno este almuerzo, mija? Qué bueno. Cómo me siento contento cuando tú cocinas. Todo eso sirve. Pero usted también, hermanita, dígale de vez en cuando esto. Mire, sus ojos como palomas junto a los arroyos de las aguas. Estoy leyendo en la Biblia porque se ríen, hermano. Ay, Padre. Que se levantan con leche, que se lavan con leche. Ay, Jesús. Y a la perfección, oye, hermanos, colocados. O sea, ella está elogiando a este hombre. Mire, sus mejillas como una era de especias aromáticas, como fragantes flores, sus labios como lirios que destilan mirra fragante. Amén. Sus manos como anillos de oro engastados en jacinto, su cuerpo como claro marfil cubierto de zafiros. ¿Cierto? Versículo 15: sus piernas como columnas de mármol fundidas sobre basas de oro fino, su aspecto como el Líbano escogido, como los cedros, su paladar dulcísimo y todo él codiciable. Amén. Hermano, guardémosle el micrófono, que quiere hacer un aporte también. Se entusiasmaron estos varones.
Arranque, varón. A ver, usted está exponiendo una alabanza de la esposa al esposo muy bonita, y ahí se expresa precisamente, como usted decía, la oportunidad de la mujer de conquistar a su marido. E incluso ahí manifiesta el mismo Señor la timidez de la mujer, porque cada uno de los versículos, el 11, 12, 13, 14, 15, 16, usted mira el comienzo. El 11 dice su cabeza, sus cabellos. Sí, el 12 va bajando, sus ojos. El 13 dice las mejillas, va bajando. Después dice los labios. No, pero tranquilo, no se emocione Mal mucho. Dice sus labios, luego dice sus manos, ya van las manos, luego dice su cuerpo, y luego del cuerpo pega un salto a las piernas. Dice sus piernas y luego vuelve al paladar. Gracias, hermano, por ese aporte. Lo que estamos insinuando con esto, hermano, no insinuando, sugiriendo, es la función de la esposa en la vida íntima del líder. Su esposo está cansado, siempre fatigado. Qué bien le cae un masaje, amén. Que usted diga, este varón ha estado trajinado todos estos días, venga mi hijo, le doy un masaje, y amén. Y amén, lo masajea a los ojos del Señor. Es que los hermanos pueden tomar, algunos que están, podrían Huevos, tomar sí. esto como que nos gustó el tema, porque sí, No. yo lo veo de otra manera. Es que así es, hermano. Yo veo que estamos teniendo muchos problemas, ahora último, En gran manera. en una forma muy terrible, y como dice el hermano, yo he sido testigo de las lágrimas de más de un líder después de que ha caído. El problema es que es después que ha caído, cuando ya no hay remedio. Cuando ya no hay remedio. Entonces tampoco hay remedio para esa esposa, porque ya su hogar está destruido, y así lo perdone, dicen que hay, la palabra de Dios dice que el adulterio, su afrenta nunca será borrada. Nunca. La persona, por más que quiera, algún día se acuerda, o sea, la tragedia ya está dada. Entonces, por eso quisiéramos como aprovechar esta oportunidad para decir, y yo se lo quiero decir de mi punto de vista personal, a las esposas de líderes y a las futuras esposas de líderes, al que esté aquí, que la esposa de un líder, de un pastor, de un obrero, tiene que aplicar esto con mucha mayor énfasis que cualquier otra mujer de la Amén. iglesia, porque está mucho más asediado y mucho más expuesto. Sí, señor. Un pastor que cualquier otra persona en la iglesia. Amén. No necesariamente porque se lo proponga, No. sino porque del hecho de ser líder. En función de su liderazgo se expone. Así de sencillo. Queridos hermanos, esto sería tema para más largo, pero los dejo ahí porque en esto, las tentaciones sexuales, ya le hemos dicho, mire, nosotros hemos perdido en estos últimos 10 años más de 100 pastores, más, muchos. La gran mayoría caídos por este camino. Entonces hay responsabilidades. Yo encontré por allá en Levítico que el hombre no podía disminuir a ella su atención ni su deber conyugal. Y luego lo encuentro en Corintios, cuando dice la mujer cumpla con el marido su deber conyugal y así mismo él con ella. Deber conyugal es la intimidad. Cerremos este tema porque si no, no nos alcanza el tiempo. La competencia también es un problema interno del obrero. Vamos al folleto porque ustedes estábamos ya en otro tema. Los de Cantares se los dejo después, por ahí más citas, donde todas ellas nos anuncian que la esposa debe también asumir su responsabilidad en esta parte. A ver, la competencia es otro problema personal. ¿Qué es la competencia aquí? O sea, en este tema. ¿Qué llamo yo competencia? Un pastor que está en una zona, ¿qué es competencia? No, desde el punto de vista comercial, ¿qué es la competencia? Es otro ministerio, otro negocio parecido. Amén. En ese contexto que yo lo escribo aquí, la competencia es cuando llegan al pueblo, a la vereda, al lugar, al barrio, otros ministerios, otras iglesias. Es un problema no de la iglesia, es del líder cómo manejar esa situación. Es un problema personal. ¿Dicen amén? ¿Cómo bregar cuando la gente empieza a írseme para otra parte? ¿Cómo manejo yo eso? Nos ayude el Señor. Pero antes de avanzar en esta parte, quisiera una acotación que amablemente me dice la hermana Carmenza. Y me sugirió ahorita que comentáramos sobre los matrimonios cuando una pareja de inconversos, por ejemplo, sugieren que un pastor los case. A veces no es bueno hacerlo en el templo, por allá en otra reunión social, que casi no se dan esos casos. Pero hay que aclarar aquí, porque el hermano me comentaba que de pronto un pastor casa a una pareja sin haberse casado por lo civil, y nosotros hasta ahora
No hemos firmado ningún convenio de derecho público con el Estado. El Movimiento Misionero Mundial aquí en Colombia no estamos casando a nadie que previamente no se haya casado por las instancias civiles, sea por un juez o un notario, ¿sí? No lo estamos haciendo. Les aclaro eso porque no tenemos autonomía todavía. Hay que pedir el documento si están casados. La hermana me comentaba que esa pareja que pronto el pastor casó no se han legalizado ante las autoridades civiles. Lamento decir que esa pareja no están casados legalmente. Legalmente no hubo matrimonio, porque ninguna autoridad de las que vimos en Romanos ha avalado ese matrimonio. Amén. Desde el punto de vista civil. Entonces es mejor que tengamos cuidado en esa parte. Hermano Humberto, es que es importante exigir el documento, porque ellos pueden decirle a uno que se casaron por lo civil, y yo siempre les exijo el documento. Tráigame el documento. Ay, lógico. Que verifique yo eso. Yo también lo hago. Porque se lo pueden decir no verbalmente y puede mire, que no haya ocurrido. En el sur del país un reverendo recién reverenciado, amén, se fue a hacer un reverendo matrimonio, a estrenarse. Y estando en la recepción llegó un tipo en la moto con una macheta de 22 pulgadas buscando al pastor que le había casado la mujer con ese otro tipo. El hermanito lo sacaron por el solar, amén, por la puerta de atrás, y lo sacaron esa misma noche porque el tipo lo iba a felicitar, amén. Todo por la ignorancia y por el deseo de protagonismo, por querer que me vean oficiando una ceremonia, y resulta que esa mujer no era casada con ese hombre y tenía marido, y estando en eso alguien le avisó y el hombre se vino en moto de por allá. Gracias a Dios no encontró el pastor, o si no, pobrecito, nos lo manda para la clínica si está de buenas, amén. Alabado el nombre de Jesús. Cerramos el paréntesis para decir que hay otras presiones fuertes que también molestan incomodan al líder. Es las presiones de la época, ¿cierto? Modificar el mensaje, el perfil doctrinal que tenemos. No es fácil. Amén, hermanos. Que a uno le diga, gente, a mí me lo han dicho, pastor, yo aquí no puedo. En tal iglesia me reciben, a mí me dan ministerio, y usted decirle, hermano, no puedo. Dios lo bendiga. Gente que tiene recursos y que pudiera ser de utilidad ahí, y se van, y verlo salir es duro, pero toca. Y por último, una presión fuerte que maneja un líder hoy es ¿cuál? Tomar decisiones personales, ministeriales, etcétera, etcétera, el traslado hacia otra iglesia, el obedecer a un llamamiento divino. Todo eso tiene que ver con tomar decisiones, hacer correctivos en la iglesia. Es un asunto que usted se aísla y usted dice, ¿yo cómo le hago a esto? ¿Cómo manejar usted una situación, pastor, que de pronto un creyente viene y le dice, hermano, no me siento bien, tengo que hablar con usted, pastor? Usted dice, y se echa a llorar y dice, hermano, le fallé a mi esposa, caí en pecado, hermano, ayúdeme a orar. ¿Cómo decirle a esa señora? Eso me ha pasado a mí. O una muchacha que llegue y le dice, pastor o pastora, hermano, yo caí en pecado, tengo 6, 7 semanas de embarazo. ¿Cómo manejar eso? Alabado el nombre de Jesús. O como una mujer que también puede en un momento dado decirle, hermana, a la esposa, hermana, yo no soporto más este cargo de conciencia, yo he pecado contra Dios y le he sido infiel a mi esposo. ¿Cómo manejar eso? Alabado el nombre de Jesús. Eso le toca a usted allá en lo secreto, que Dios le dé sabiduría. Para esto no hay un manual, porque cada caso difiere de otro. ¿Cuántos alaban el nombre del Señor? Terrible, hermano. Estos días, una de las zonas me decía un pastor, hermano, ayúdeme a orar. Mi hija resultó embarazada, tiene 9 semanas de embarazo. ¿Cómo manejo esa situación? Ay, Padre, que Dios nos tenga en su misericordia. Todos son problemas internos, pero hablemos rapidito de los de afuera. Porque es que el agravante para este pobre líder es que él está asediado por problemas internos, amén, pero más afuera están los de la iglesia. Así que tiene que bregar con estos, los propios, ¿cierto? Y los de la iglesia los vamos a llamar ajenos. Porque usted se metió de líder, tiene que tener un consejo. Usted no puede salir a decir, hermanito, vamos a orar por eso como evasiva. No, usted tiene que abrir la escritura y decirle cómo debe actuar. Porque hay muchos que tienen la fórmula mágica. Eso metas en un ayunito y verás que el Señor obra. No, la gente viene a pedir un consejo. Y hay líderes que ya los tiene medidos el pueblo. Dice, ¿para qué vamos? Si yo sé la fórmula, hermanito, ayune unos 3 días que Dios le dará la respuesta. No, si uno está de líder, usted tiene que evaluar el caso, escucharlo y sopesarlo y luego decirle, hermano, yo considero, mi opinión es que usted puede actuar de esta y esta manera. ¿Dicen amén? Y tiene que tener conocimiento, porque no faltará la palabra al sacerdote ni la ley al profeta, dice la escritura.
Entonces vamos con los ajenos. Escriba los tipos de problemas que tuvo la primera iglesia mencionados en las siguientes citas. Aquí nos va a tocar correr porque el tiempo se nos fue. Haga lo siguiente, se lo voy a decir. En Hechos capítulo 6 se habla del conflicto que hubo entre las griegas y las hebreas por la comida. ¿Recuerdan haber leído eso? ¿Cómo? ¿Qué tipo de problema era? Era moral, era espiritual, era doctrinal, era social. Era un asunto de convivencia, un problema social. Escríbalo ahí. Alabado el nombre de Jesús. Era un problema social. En Hechos 15 del 1 al 35 se trata un problema doctrinal en la iglesia primera. En 1 Corintios capítulo 5 hay un problema moral que la iglesia tuvo que bregar con él. Pablo dio algunas directrices. Amén. En 1 Corintios 6 del 1 al 8 hay un problema de tipo legal o jurídico cuando los creyentes se peleaban ante los tribunales humanos. Ahí está en Corintios, eso es un problema jurídico o legal. En el capítulo 8 de Corintios, primera, se trata de un problema cultural. Habituados a los ídolos seguían comiendo algunas cosas que ellos no sabían que era mala. Es un asunto de cultura. Lo que nos decía el hermano Samuel antier viendo aquí las imágenes de las mujeres hindúes. Aquí para nosotros culturalmente no es un pecado el tipo de vestido que usted usa, pero allá no se ve culturalmente bien. Mire usted. ¿Estamos claros hasta ahí? En Gálatas del 1 al 6, aquí dice Gálatas 1, 610. 1 sería Gálatas 1, del 6 al 10. El problema aquí también es doctrinal. Y le dejo tarea averiguar cómo fueron tratados y resueltos cada uno de estas situaciones por los líderes de ese entonces. Esa es una tarea. A ver, vamos a mencionar los problemas más comunes en la iglesia de hoy, 1 de septiembre. Ordene de manera prioritaria, y eso lo tiene que hacer en casa porque aquí no alcanzó el tiempo. Los problemas que más manejamos hoy en las iglesias, conyugales, familiares, económicos. ¿Cuáles otros? Sigan. Sí, señor. ¿Cuál creen ustedes, amada iglesia, que son los más frecuentes? Los conyugales y los familiares. Los económicos también. Casi todos. Amén. Ahí dice de manera prioritaria. Quiere decir que todos estos se pueden dar en un momento dado. ¿Verdad? En un momento dado cualquier problema de estos viene a una congregación. ¿O no es así? Que una nueva herejía que llega por ahí enseñando X o Y cosa. ¿Verdad? Hay que estar pendiente. Hermanos, de los ya mencionados, ¿cuáles cree usted que pueden amenazar la estabilidad y el futuro de una congregación? De los más graves, ¿cuáles de estos cree usted que pueden en un momento dado hasta acabar con una iglesia? Los doctrinales, dice la hermana. Los espirituales, dice el hermano Omar. ¿Usted qué dice, hermana, por allí? Las relaciones interpersonales entre creyentes. Ministeriales también. Etcétera, etcétera. Hermano, más bien evalúe usted eso allá con mucha cabeza fría, porque todo líder tiene que medirse en un momento dado a estos problemas. ¿Se da cuenta que ser líder no es tan fácil? Amén. Algunos quieren que los llamen rabí, pero llega un Jesús solo y le da 3 vueltas doctrinalmente y lo deja blanqueando los ojos. Llega un adventista y le quita el cafecito y el pedacito de marrano que están comiendo los creyentes antes. ¿Sí? Alabado el nombre de Jesús. Sí. No, un pastor tiene que tener la herramienta para defender su iglesia. No solamente el micrófono, tiene que tener los conocimientos bíblicos, doctrinales bien centrados. Alabado el nombre de Jesús. Tiene que tener el consejo. Yo le decía a una hermana viuda, cuyo esposo fue con el Señor hace como unos 5 años. Y entonces ella continuó con la iglesia. Le dije, hermana, qué bueno que pueda continuar con la iglesia, pero no se le olvide. Y yo tenía esa obligación de decírselo, que usted tiene que tener la enseñanza dominical para el domingo. Tiene que tener el mensaje evangelístico para el domingo en la tarde, o para la calle, para el parque, o para donde le toque pararse. ¿O no es así? Tiene que tener el consejo para la pareja que está en discordia y amenazan con destruirse. Tiene que tener la enseñanza para la juventud del día sábado que lleguen al culto. Tiene que tener palabra para los jóvenes. Amén. Tiene que saber orientar a esa parejita que están en conflicto y etcétera. Hermano, usted se le mide. Tiene que tener la conferencia para las damas, para los caballeros.
La hermana dijo, yo voy a hacerle frente a ver. Sabe que no pudo. Porque una iglesia absorbe y exige demasiado. Y hoy más. Amén. Hoy más pastores y líderes que aspiran. La gente que viene a Cristo viene con una cantidad de traumas. Viéndolos aquí al frente, usted ora por ellos, nos gozamos. Pero formar esa persona de ahí para arriba, hermanos, es un trabajo terrible. Y eso le toca al líder que los tiene bajo su férula, bajo su protección allí. Bueno, preguntas pertinentes. ¿Posee usted los recursos ministeriales? Lo que tiene que ver con teología, doctrina, conocimiento para resolver estas situaciones en su iglesia. Iglesia aquí está entre comillas porque habla de la iglesia que usted pastorea. Amén. Que llegó una herejía. Usted tiene que tener recursos para proteger la iglesia. Sea bendito el nombre de Jesús. No, que ahora sí llegó la luz, la verdad al pueblo y ¡boom! Se forma la iglesia. ¿Por qué arranca por allá? ¿Qué doctrina tiene? O aprendiendo todas las manías que otros hacen. Una vez corregimos uno que me cargaba un pedazo de tubo de PVC soplando a la gente. Caigan. ¿De dónde salió usted con esas cosas? Con una cámara sin rollo. Y decía, cuando este flash sea activado, aquí va a suceder algo. Y los manipulaba psicológicamente. Cuando esta luz así, es como si cayera la unción. Y listo, si a la 1 y a las 2. Y la pobre gente aguantaba el resuello. Sí, tonterías. Amén. Reprendiendo demonios a tiros. Allá hay uno que tiene 3 demonios. Caiga. Eso, hermano, una gente que quería meterse entre la obra con esas tonterías. Nos tocó llamarlo y decirle, usted aquí no puede actuar de esa manera. Uno tiene que tener dignidad y carácter, hermano. No porque otro hace venir a hacer. Que soplando y que caigas y que tal. No, hermano. A veces muchos ven televisión, pero no de pronto para edificar, sino para ver qué traen novedoso. Y hay una cantidad de cosas que se están metiendo que hay que tener cuidado. Alabanzas al nombre de Jesús. Hay un disco, por ahí lo tengo, que se llama Apostasía, donde hay una cantidad de cosas, hermano, que se están dando hoy en las iglesias. En ese disco vi algo que me mostró un pastor que esté por allá de la costa, donde un pastor de Barranquilla, de una iglesia grande, está dándole gracias a Dios por Shakira, por ese recurso que Dios tiene por el mundo, engrandeciendo a Colombia, una satanista como esa mujer, hermano. Y uno de pastor, en vez de exhortarla a aceptar a Cristo, dice que elogiándola en plena congregación. Hermano, eso da vergüenza. Terrible. Así están las cosas hoy, hermano. Y muchos les parece bonito, entonces todo lo novedoso tráigalo para acá. Uno tiene que someter a la escritura. Amén, hermanos. Uno no tiene ningún derecho a querer manejar la iglesia con un criterio individual. Debe ir a esa frase que dice en griego, katahegrastai, como dice la escritura. Amén, hermanos. Así que uno tiene que tener recursos para bregar con esto y no mandar a la gente solamente a orar. Hay que decir algo más. ¿Sabía usted que toda la congregación tiene problemas? Y pregunto, ¿quién es la persona llamada a tratarlos y a resolverlos? ¿El líder? Si se metió de líder, amén, hermanos. Ahí le pasó como a los gatos que se metieron ustedes han oído la ilustración de los hijos de pastores que estaban jugando a la congregación. Mientras los adultos charlaban en una sala, los muchachos se fueron al patio de atrás y dijeron, vamos a jugar al ministerio. Yo soy pastor, dijo uno grandecito de 8 años, y los otros son miembros. Nosotros somos iglesia. Y entonces una otra niña de 6 años dijo, mi papá ha dicho que hay que tener una iglesia y tiene que tener muchos miembros y somos muy poquitos. Entonces se necesitan más, y había una camada de gatos en un rincón. Aquí, allá, recién nacidos. Aquí hay más y los juntamos y ya somos bastantes porque mi papá dice que deben haber bastantes miembros en la iglesia. Y cuando trajeron los gatos, otra niña me lo dijo, mi papá dice que los miembros hay que bautizarlos. Y el que oficiaba de ministro dijo, los bautizamos, trajeron un baldado de agua, amén, y van metiendo gato por gato. Y allá se escuchaba entonces esa pelea de gato. Se viene la mamá a ver qué pasó, y cuando ve un gato mojado es la cosa más inmunda. Ustedes los han visto, hermano. Horrible. Ahí estaba la gata con 2 gaticos mojados y le dice la mamá, mi hijo, ¿cómo vamos a mojar los gatos? ¿No ve que el agua les hace daño? No fue que los mojamos, fue que los bautizamos. No sabe que el agua y el gato son incompatibles, que no les he enseñado que los gatos, dijo el muchachito el que se llama de pastor, dijo, ¿quién los mandó a ser miembros de nuestra iglesia? Alabado el nombre del Señor. Sí. Agua con ellos.
Si se mete de miembro de iglesia, lleve agua, porque hay que empezar por ahí. Si uno fue llamado por Dios, lleve. El liderazgo, esta fase bonita, hay otras, hermanos. Ay, Señor. Les voy a dejar una tarea para el otro año, si la pueden hacer algunos. Escriba el nombre del personaje, el tipo de problema y la manera como fue resuelto según las siguientes citas bíblicas. El personaje en la primera columna, el tipo de problema en la segunda y la solución en la tercera. A manera de ejemplo se los digo. Cuando Abraham tuvo un problema con Lot, ¿cuál fue la solución? Se separa. No siempre esa es. Usted tiene que evaluar cada caso para ver cuál es la solución más adecuada. Se los dejo de tarea. Vamos a la trascendencia del líder, la última, y nos vamos. Porque el tipo de líderes, eso lo vamos a comentar, ustedes lo verán después. Sea Dios glorificado para siempre. Por ahí un pobre niño que ya tiene hambre y ustedes también, aunque algunos comieron bueno. ¿Sí? La trascendencia. Alabado el nombre de Jesús. Y aquí tenemos que terminar porque ya es la hora. Todos los líderes en todos los campos son la prolongación de otros. Usted no puede decir que se formó solo. ¿Oyó? Es un acto de petulancia, de soberbia y de orgullo decir que uno se forma solo. Que me levanté a pulso. Eso no hay tal. A uno siempre lo ayudan. Así sea a base de regaños, pero siempre hay gente. Cuando usted oiga a un líder hablando así, que esto es... No. Lo que está hablando es la arrogancia, la soberbia, la falta de madurez y de carácter, de humildad. Todos nosotros somos la prolongación de otros. ¿Sí o no? Todos los líderes, para bien o para mal, siempre se reproducen. Para bien o para mal. Así ha sido y así será. Ejemplos bíblicos positivos. Vamos a ver en Jueces 2, hay muchas citas, pero yo quiero que vamos solamente a Jueces 2. A partir del versículo 7. Veamos qué es la trascendencia. Léalo, hermano Walter. Y el pueblo había servido a Jehová todo el tiempo de Josué y todo el tiempo de los ancianos que sobrevivieron a Josué, los cuales habían visto todas las grandes obras de Jehová que él había hecho por Israel. Pero murió Josué, hijo de Nun, siervo de Jehová, siendo de 110 años, y lo sepultaron en la heredad de Timnasera, en el monte de Efraín, al norte del monte de Gaas. Y toda aquella generación también fue reunida a sus padres, y se levantó después de ellos otra generación que no conocía a Jehová ni la obra que él había hecho por Israel. Miren para acá, hermanos, por favor, un poquito. Y verá que aquí hay un proceso secuencial que funcionó durante cierto tiempo. Moisés le gastó mucho tiempo a Josué. O sea, arrancó desde aquí un proceso que duró más de 100 años. Alabado el nombre de Jesús. Se levantó Moisés y formó a Josué, ¿cierto? Y la Biblia dice que el pueblo sirvió a Dios todo el tiempo de Josué. Se presupone que también el tiempo de Moisés. Luego se levantaron los ancianos, ¿sí? Otra generación, y también el pueblo sirvió al Señor hasta aquí, ¿verdad? Luego se levantó otra generación. ¿Qué defecto tenía? No conoció a Dios. ¿Por qué no lo conoció? ¿Quién tuvo la culpa? Porque este tuvo la responsabilidad y formó a este. Este se preocupó por estos. Aquí estuvo la debacle. Amén. Esta gente bajó la guardia y se levantó una segunda generación que no conocía a Jehová ni la obra que él había hecho. Miren lo preocupante esta parte, hermano. Ahí dice la escritura que se levantó otra generación que no conocía. O sea, trascendió Moisés hasta Josué, Josué hasta aquí. Estos no trascendieron. Este seminario y otros que hemos compartido no es solamente, amados, para entretenernos. Usted tiene el deber, joven, que viene detrás nuestro, de mantenerse en el nombre de Jesús. Y yo se le expreso mi preocupación viendo la nueva generación de ministros que se están levantando. Muchos de ellos sin sufrimiento, las cosas se le dan fáciles. Sí, hermano. Yo estoy viendo la generación a la cual yo pertenezco y cómo nos levantamos en sufrimiento, en crisis, cuando no habían teléfonos ni nada. Conocíamos a Dios como proveedor.
Cuando uno tiene nadie más a quien acudir, acude al Dios del cielo. A mí me pasó eso. Criando a mis hermanos, bregando con eso sin un teléfono, sin nadie cerca, sin una EPS, sin salud, sin nada. Uno se mete con Dios y algo Dios hace. Y aquí hay gente que sabe de eso. Cuando usted tiene todo, lo resuelve a base de dinero y de influencia. Ahora el celular, mire que muchos ni siquiera en la reunión lo apagan. A puro teléfono. Hermano, permíteme, es que tengo esto y lo otro, y usted inmediatamente, porque la comunicación permite eso. Pero hay situaciones que usted debe resolverlas usted. Y debe trascender. De manera que aquí tenemos, amados, la trascendencia esta. Tenemos otros ejemplos, y usted ve que Elías, ¿en quién trascendió? Ahí tenemos a Elías. Luego viene Eliseo, también le fue bien, ¿cierto? Después de Eliseo, ¿quién era el llamado a sustituirlo? Había un tal Giesi. ¿Qué pasó con este? ¿Dónde creen que hubo la falla? Hubo en él, pero yo le atribuyo un gradito de responsabilidad. Con todo a este varón. No toda, porque este es autónomo. Amén. Pero yo estaba bosquejando a este Giesi. Y uno debe analizar el líder que tiene. Mire que una vez llegaron de una tsunamita. Y Eliseo le dijo: ¿qué haremos por esta mujer que ha sido tan generosa con nosotros? ¿Sabe qué dijo este? Dijo: yo he visto que no tiene hijo y el marido es viejo. Por ahí lo dice. El tipo andaba metido en lo que no le importaba. Amén. El hombre llegaba y era pendiente. Uy, esta mujer es soltera y el hombre está bien abuelo ya. Sí. Estaba pensando en otras cosas. Si Eliseo detecta eso, le dice: hermanito, usted así no me sirve. Ya le había cometido fallas y fallas y fallas. Eliseo le dio mucha oportunidad a Giesi, y este pudo haber sido el sustituto de este. Este hizo 7 milagros, este 14, este pudo haber hecho 28. Amén. Pero aquí, hasta ahí llegó. Usted encuentra que ahí no encontró material adecuado Giesi para reproducirse, para trascender. Si usted va más atrás, se encuentra Samuel, ¿cierto? Este Samuel quiso perpetuarse en los hijos. ¿Le dio resultado? No. Estos muchachos tampoco sirvieron. Él intentó trascender a través de ellos. No le fue posible, porque el material que encontró aquí y aquí no fueron los adecuados. Uno tiene que buscar con lupa en quién trasciende. Pastor, líder, mire quién asimila la visión del trabajo. ¿Cuánto nos serviría que una iglesia en bendición la reciba una persona que lleve la misma visión del pastor anterior? ¿Cuánto fracaso hemos tenido por entregarle iglesias buenas a gente que no las ha trabajado? Como no le ha costado, no la valora y la acaba. Esa es una realidad que no podemos desconocer. Amados, usted encuentra que Jesús se procuró en sus discípulos, los llamó, les dio cartilla. Pablo en Timoteo, mire 2 de Timoteo 2:2 rapidito, hermano Walter. Borremos, pastor, por favor, por aquí. Alabado el nombre de Jesús. Lo que has oído de mí ante muchos testigos, esto encarga a hombres fieles que sean idóneos para enseñar también a otros. Entonces la secuencia es la siguiente. Ustedes saben que Dios fue el que formó a Pablo, ¿cierto? A través de Gamaliel. Luego tenemos a Pablo. Pablo le está escribiendo ¿a quién? A Timoteo. Timoteo tenía la responsabilidad de enseñar lo que has oído de mí ante muchos testigos. ¿Hombres cómo? Hombres fieles. Aleluya. ¿Cuántos alaban el nombre del Señor? Estos hombres fieles, ¿qué tenían que hacer? Transmitir a otros. Yo pienso que nosotros estamos por aquí, porque siempre el liderazgo ha venido secuencialmente. Repito, nunca le crea a nadie que dice: a mí me formé solo. Es un imposible. Desde el punto de vista emocional, desde el punto de vista académico, de todo, nadie se forma solo. Hay personas, hay circunstancias, hay situaciones que lo ayudan a formar. Hay gente que está al lado apoyándolo. A esa gente hay que darle las gracias también. Amados, le dejo para que usted escriba y analice Jueces 2:10, que ya lo comentamos. Hay unas líneas. La trascendencia del liderazgo es bíblica. Se observa en la preparación de Josué por parte de Moisés. Le estaba enseñando, está en Números 27.
¿Tiene por ahí la cita, pastor? Sí, señor. Que salga delante de ellos y que entre delante de ellos, que los saque y los introduzca, para que la congregación de Jehová no sea como ovejas sin pastor. Oiga, está este hombre pidiéndole al Señor un líder para el pueblo. Cuando Moisés siente que los años le vienen encima y que Dios lo va a llevar, él dice, dale a esta gente un pueblo, un líder que los salga y entre, que los conduzca. Y ese fue Josué, ninguno como ese. Él conocía toda la problemática de ese pueblo. Amén. Qué bueno sería, y yo he recomendado que un pastor cuando es trasladado se siente con el otro y lo oriente. Y si usted es cambiado, no llega ya con la chispa adelantada y el pie al acelerador. Ahora sí esto va a cambiar y ahora sí, hermano, no se eche ese pueblo de enemigo. El consejo de David a su hijo Salomón está en Primero de Crónicas, la formación de los discípulos por parte de Jesús, la preocupación del apóstol Pablo por la continuación de Timoteo, está en 1 Timoteo 4, la exhortación a ser fieles e idóneos para trascender, lo acabamos de ver aquí. ¿Cómo trascender positivamente? Menciónenme los enunciados esos que están ahí. Teniendo conciencia de la responsabilidad que se Amén. tiene. Usted y yo tenemos que saber, y estamos en una época donde tenemos conciencia de lo que está viviéndose hoy. Que nos ayude el Señor. Amén. Tanta situación que se ve. Otra. Orando y buscando sucesores adecuados. ¿Sucesores cómo? Adecuados. Adecuados. Es por eso que yo digo que de pronto Eliseo es humano y se le fue de pronto la luz como se le fue a Samuel y como se le fue a cualquiera. Yo me acuerdo que en el año 84 aquí en una convención en Bucaramanga, mi hermano se llama Aristóbulo, lo presentamos de obrero. Yo creía que esto del ministerio es genético y que mi hermano debía ser pastor también. Mi hermano no tiene vocación pastoral. No es así. Uno no le puede heredar. Esto es como la muchacha que se casa con un obrero. El hecho de tener un vínculo íntimo, personal, familiar, etcétera, no la hace pastora a ella. No. ¿Qué la hace pastora? Un llamamiento, una vocación, una actitud que demuestre que ama las almas también, que ama el ministerio, que ama la santidad y la palabra. Entonces ella no necesita decir yo soy la pastora, la gente la va a reconocer automáticamente. Podemos alabar el nombre de Jesús, ¿verdad? Tercero, influyendo en sus vidas, carácter y ministerio. sí, Señor, así se trasciende positivamente. Cuarto, enseñándoles el camino en que deben andar. ajá, está entre comillas porque es una frase bíblica. Y por último, responsabilizándolos tanto en privado como en público de la labor que les espera. ajá, sí, Señor. Y si quieren, lean ahí para que ustedes vean lo que le pasó al hermano Josué. Y yo estaba recordando, mientras el hermano busca allí, estuve viendo por allá en Puerto Asís, allá bajan la señal de Betel, TV de allá de Perú. Y estaba nuestro hermano Rodolfo orando por un pastor, porque fueron a un pueblo, porque los peruanos se movilizan masivamente. Alquilan aviones y se van por cientos a fundar iglesias en los pueblos. Y se llevan el pastor para los nuevos convertidos que van a quedar allá. Y están posesionando un pastor ante una multitud de gente que se convirtió en la campaña. Y el video lo transmiten y le dice el hermano Rodolfo, en el nombre de Jesús, amén, ¿aceptas atender estas almas que se han convertido en esta campaña? ¿Te comprometes a ser el pastor de ellos? Sí, pastor, amén, pastor. ¿Te comprometes a enseñarle la palabra para que crezcan en la fe y sean hombres sanos en ella? Sí, pastor. ¿Te responsabilizas ante Dios, ante todo este pueblo de la salvación? Uy, yo dije, Dios mío, pobrecito, yo no quisiera estar en los pies de ese pobre criatura. Y le dice más, ¿te comprometes a vivir rectamente? Amén, pastor. ¿Te comprometes a ser diligente, que si te vuelves un flojo y holgazán te botemos? Amén, pastor. Que si resultas envuelto en pecado grosero y sucio, te botemos de la obra, acepta. Sí, pastor. Ay, hermano, yo dije, Dios mío. ¿Sabe que ese video? Oye, hermano, tiene que haber un compromiso. Si ese hombre, ha habido usted ese video. Y eso es bueno. Ante el público. Mire cómo lo hicieron con Josué. Ahí está. Deuteronomio 31, 7 y 8. Y llamó Moisés a Josué y le dijo en presencia de todo Israel: esfuérzate y anímate, porque tú entrarás con este pueblo a la tierra que juró Jehová a sus padres que las daría, y tú se la harás heredar. Ajá. Y Jehová va delante de ti, él estará contigo, no te dejará ni te desamparará
no temas ni te intimides. Eso no fue en una reunión de oficina. A ver, hermano, eso no fue por ahí en un rinconcito. ¿Dónde fue eso? Dice ahí. Delante de todo el pueblo. ¿Oyeron? Usted se encargará de esta gente a partir de hoy. Usted es el responsable ante el Dios del cielo, le digo. Qué cosa tan terrible es esto, hermano. El liderazgo, hermano, para poder trascender hay que hacerle sentir la carga al que viene detrás. Usted se encarga de esto. Sea bendito el nombre del Señor. Hermanos, que Dios nos ayude en todo una vez más. ¿Por qué hay que trascender hoy? ¿Qué razones tenemos para trascender hoy día, hoy, en el año 2006? Primero, ¿por qué? Las condiciones de apostasía que imperan. Así estamos viviendo hoy, hermanos. Esto es una cosa terrible. La apostasía que se vive hoy quiere decir que usted no puede quedarle pequeño al reto. Dios tenga misericordia, hermanos. Usted ve los púlpitos, hermanos, ya la pedidera de plata continuamente, un materialismo terrible y continuo. El mundo metido, todo lo que había afuera lo trajeron ya, ahí está todo. El rock, el metal, el humo, las luces, el reggaetón, el reggae, el rock, todo eso está ahí metido en la parte litúrgica. En la parte allá está el recasamiento, el adulterio. A nadie se amonesta. Ahora el mensaje no es que corte al pecador y lo haga sentir infeliz para que venga a buscar a Cristo, sino reciban unción, reciban. Y milagro económico aquí, milagro allá, y la gente viene a las iglesias a buscar economía, no a arrepentirse y a vivir para el Dios del cielo. La responsabilidad de un líder no es que la gente prospere económicamente, eso es secundario. Lo principal es que la gente sean salvos para la gloria del Señor. ¿Qué hace uno con una iglesia de ricos y mundanos, apóstatas y tal vez descarriados? No, el día que Dios nos llame, porque ahí lo leímos, que tendremos que dar cuenta. ¿Cuán falta hace esos mensajes que partían, hermano? Yo me acuerdo esos mensajes de Domingo Fernández Suárez, un bautista que tenía mensajes en Radio Transmundial. Amén. Pecador irredento, alma perdida, decía. Una madrugada en un aserradero yo tenía la hamaca, la almohada, la cobija me tapaba porque ese radiecito nítido entraba. Despiértate, infeliz, pecador, irredento y miserable que me escuchas. Levántate de tu condición, mira las llamas eternas del infierno que te esperan. Si no entras por el camino angosto que conduce al reino de Dios, mañana entrarás, gústete o no, por el que conduce a las llamas eternas del infierno, y te acordarás de este mensaje y taladrá tu conciencia cual juez injusto. Oiga, ese mensaje yo me retorcía. Yo decía, mi papá me prende el radio porque sabe que yo soy inconverso. Amén. Y él me decía después, mi hijo, ¿cómo le pareció el mensaje de anoche? Mi hermano, esa palabra a mí me partía. Yo recuerdo, una vez predicó contra el adulterio y había un costeño que era cerrador conmigo y andaba amargado. A veces te tenía el serrucho y me miraba porque él era cabezalero y tiraba el serrucho abajo y decía, ¿por qué Domingo Fernández tiene que meterse en la vida mía? ¿A él qué le importa si yo tengo a la mujer de otro? ¿Acaso él la está manteniendo? Mira cómo yo estoy aquí sudando. Y para que él venga por radio a echarme que porque yo tengo a la mujer de otro. Porque ese costeño duró como un mes partido por ese mensaje. Airado, hermano. El hombre oía el radio y oía. Y el predicador auténtico, el líder, la palabra que Dios le da ofende al pecador o lo trae a los pies de Jesús. Uno no está puesto para contemporizar y para ver solamente que la gente le va bien en el estado espiritual como están. Y mire usted la programadora de televisión y verá que eso es lo que ve hoy en día. Siembra y coseche, trae y siembra, toma el teléfono ahora mismo, llama, Iberoamérica, todos hermanos, y dan números de cuenta y todo, y la pobre gente ingenua va y consignan esto, lo otro. Hay una cantidad de gente decepcionada porque los engañaron con un supuesto milagro económico, hasta llevaron plata prestada y después, mire, no les llegó nada. Hay un periodista cristiano en Bogotá, me contó que hay una investigación secreta y están metiendo gente a las iglesias a evaluar todo eso y a filmar. Y de pronto más de uno va a tener que ser llamado a fiscalía a responder por esos argumentos, pidiéndole solamente, hermano, no, demos la palabra que Dios nos dé en el altar. No se arreden, hermano, no temas ni te intimides, le dijeron a Josué. Hasta que, miren, la riqueza de una iglesia consiste en la santidad de la gente que vive allí. Porque un milagro económico puede, amén. ¿Cuántos alaban el nombre de Jesús? Ay, Señor, nos ayude. Oiga lo que dice 2 de Pedro 2 del 1 al 3.
Vamos, pastor. Pero hubo también falsos profetas entre el pueblo, como habrá entre vosotros falsos maestros, Que los hay. que introducirán encubiertamente herejías destructoras, y aún negarán al Señor que los rescató, atrayendo sobre sí mismo destrucción repentina. Amén. Miren que en estos tiempos hay gente así. Entonces tenemos esa motivación, esa razón. La segunda es, ¿cuál? La necesidad de conservar la sana doctrina. Escuchen, conservar la sana doctrina. Lo que llaman sana doctrina hoy, en teoría, es creer en Padre, Hijo y Espíritu Santo. Así iban de cualquier manera. Eso es ecumenismo. Mire, hace como 1 año y medio yo fui a hacer bautismo, me invitaron. Y yo no olvido que llegamos y yo me bajé de un bus con un megáfono. Me gusta ayudar en lo que se pueda. Y me colgué el megáfono y les pedí a los bañistas que tuvieran a bien prestarnos el charco para hacer nosotros el bautismo. Cuando yo empecé a hablarles, Dios lo bendiga, Dios lo bendiga. Eran bañistas todos esos ahí en licra, hilo dental, cuánta porquería había. Y resulta que era gente que han venido antes a hacer bautismos, acababan de terminar ellos cuando nosotros llegamos y se quedaron bañándose de una vez. Y de pronto salió un pastor con una inmunda tanga, hermano. Ay, Dios tenga misericordia. ¿Sabe por qué no vimos que era pastor? Porque la esposa de un pastor nuestro estudió en el instituto bíblico con él y él la conoció. Hermana fulana. Esa hermana se sentía mal saludando a ese hombre tan deshonesta. Y lo que nos asustó fue después que hicimos el bautismo, ellos se unieron y tal. Me llama la hermana y me dice, hermano, eso es que los bautizaron así vestidos como están. En bikini bautizaron a unas mujeres y en licra y en todas esas cosas. ¿Cómo así? Dijo, este fue el que los bautizó. Y es que los bautizó así, me dijo esa hermana. Yo le dije, ¿cómo? Si es que él es pastor. ¿Y que bautizó cómo? Dijo, sí, así con esas pantalonetas que se metió y contento se lo bautizaba y seguían bañándose. El hombre, el oficial del bautismo, el que hizo de Juan el Bautista, con una asquerosa tanga metido bautizando a la gente. Delante del Dios del cielo creo que ninguno de esos está bautizado. Amén. Uy, cuando yo me quedaba viendo a ese hombre, uy, Dios y Dios tenga misericordia. Y son gente de, entre comillas, sana doctrina. ¿Oyeron? Y mire, hace poco en San Vicente, que el hermano Alonso me acompañó, hay unos músicos aquí que son unos abuelitos que cantan bueno y estuvieron en Barranca en mayo amenizando la actividad de las madres y cantan bueno. Los invitamos a San Vicente y una noche sentados allí en el comedor me dijeron, hermano, no aflojen lo que Dios les ha entregado a ustedes. Esto lo teníamos nosotros hace 30 años atrás. Y me dijo hace poquito visitamos una iglesia, dimos una campaña y no pudimos tomar la Santa Cena un domingo porque la esposa del pastor, como es clima caliente, andaba en blusa de tiritas y en bermudas por los pasillos del templo distribuyendo la Santa Cena en una bandeja. Sí, señor. Con bermudas y con blusa de tiras distribuyendo la Santa Cena. Yo dije, nosotros no pudimos tomar la Santa Cena porque nunca habíamos visto una mujer en ese perfil, en ese porte, dando la Santa Cena en una congregación. Y algunos dicen, no, es que ellos también creen en el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Pueden creer. La Biblia dice en Santiago que también los demonios creen y tiemblan. Amén. Amados, Dios no nos ha llamado, con todo respeto se los digo, esa es mi convicción, a ser unos más del montón. Dios nos llama a uno a que haga la función que Dios le ha llamado. Y hoy estamos viviendo una época terrible, hermanos míos, de apostasía. La gente anda de cualquier manera. Mire, hace menos de 2 meses yo estaba en una población cerca de Tampa, Florida, donde pastorea el hermano Pablo Sandoval. Y yo fui allá y él me llevó a un culto. Y ese domingo estaba haciendo mucho calor, estaba alta la temperatura, pero dentro había aire acondicionado. Y yo veo unas personas masticando chicle con pantalón corto y con franela deportiva allí de esa de esqueleto. Y yo prediqué evangelísticamente, los invito a aceptar a Cristo. Eran unos mexicanos que se habían metido al culto porque tenían ahí cerquita unas trocas, llaman allá, unos camiones grandísimos, y eran líderes de unas congregaciones, eran personas que tenían responsabilidad, masticando chicle con franela en pleno culto. Entonces yo los invité a aceptar a Cristo. Amén. ¿Creen que hice mal? Pues, porque yo presupongo en mi mentalidad bíblica que una persona que tiene a Cristo por dentro entra con respeto y con dignidad a un culto. Tiene el elemental sentido de temor de Dios para evitar masticar chicle y vestirse con pudor y modestia para estar en un culto. Amén. Cuando me dicen, no, pastor, nosotros somos líderes de nuestra iglesia y nosotros nos congregamos en tal parte. Ay, hermanos, yo dije, Dios mío, perdí mi sermoncito evangelístico. Alabado el nombre de Jesús. Sí. Hermanos, por esa razón siga. 2 Timoteo 4:3 dice:
Porque vendrán tiempos cuando no sufrirán la sana Y doctrina, estamos en ellos. sino que teniendo comezón de oír, se amontonarán maestros conforme a sus propias concupiscencias. Óigalo. ¿Ya llegaron sus tiempos o no? Pablo dice proféticamente: vendrán. Para mí ya han llegado. El afán es lo económico, no importa cómo ande la gente. Y no debe ser así. Alabado el nombre de Jesús. Por último, el deterioro del liderazgo cristiano actual. Según de Timoteo 3, del 1 al 8, dice: También debes saber esto, que en los postreros tiempos vendrán tiempos peligrosos, Ajá. porque habrá hombres amadores de sí mismos, Sí, señor. avaros, vanagloriosos, soberbios, etcétera, etcétera. Y por último, la gran comisión que aún está en vigencia. Mateo 28 lo dice: ir por todo el mundo y predicar. Estas 4 razones nos dicen que tenemos que trascender en este tiempo. Tarea: escriba los nombres de algunos personajes bíblicos e históricos que hayan influido positivamente en su vida. Yo hice una pregunta y la he estado haciendo en algunas zonas, pienso que aquí con mayor razón. Pero yo quisiera que levantaran la mano de aquí los que conocieron al hermano Ciro González. Dios los bendiga. Notarán ustedes que los que levantaron la mano, la mayoría son personas mayores. Hay un buen grupo que ya no lo conocieron. Amén. Y más acá, el hermano Ortiz, ¿cuántos lo conocieron? Amén. ¿Sabe que en Pitalito Vila yo hice esto ante más de 2,000 personas un día? Y apenas contamos 90 personas allá en esa zona del Huila. En esos 2,000 que conocieron al hermano Ciro. Al hermano Ortiz menos, porque no venían a las convenciones, pura gente nueva. Amén. El hermano Ignacio Inestrosa, que es el tesorero, no conoció ni al hermano Ciro ni al hermano Ortiz. Amén. Y mire, ya está en la junta, alabado el nombre del Señor. Él dice: yo he oído de ellos y he escuchado, pero no los oí personalmente. Quiere decir esto que se está levantando una nueva generación gracias al Señor. ¿Cuál es la responsabilidad de los que la estamos levantando? Enseñarles el camino en que deben andar. ¿Cuántos podemos alabar su nombre? Usted, generación que viene detrás, usted no puede. Yo se lo digo hoy en el nombre del Señor aquí en Bucaramanga, donde la obra ha tenido un protagonismo. El movimiento misionero mundial aquí en Bucaramanga y en Santander es una obra reconocida y ahora en el país y más allá del país. ¿Cuántos dan gloria al nombre del Señor? Amén, hermanos. Llegó el tiempo de trascender. No podemos quedarnos ahí solamente mirando: ay, hermano, es que la iglesia está llenando de mundo. No, pastor, Dios lo llamó a usted. Párese en el sitio de lo que Dios le dio, y Dios que lo llamó bendecirá. Si nos bendijo en medio de tiempos angustiosos, en crisis, y crecimos en medio de esto, porque ahora que Dios nos ha bendecido vamos a aflojarnos. Alabado el nombre del Señor. A su nombre sea la gloria. Mire históricamente los que conocen y verá que el movimiento se levantó en medio del vituperio, del escarnio, de la crítica. Amén. Fanáticos, ¿qué más no lo decían, hermano? A mí en Fortul me apodaban y me decían en la iglesia de los 5 movimientos, porque los miembros éramos 5. Alabado el nombre de Jesús. Cuando llego a Saravena, un pastor de otra congregación me dijo: ustedes están mandados a recoger el evangelio de ustedes, hermano. No, ya no, pero mire, hace 8 días yo estaba en ese pueblo y el templo, que le caben como 700 personas, estaba lleno, hermanos, en la noche. Alabado el nombre de Jesús. A su nombre sea la gloria. Si Dios nos ha bendecido ahí, ¿por qué ahora, cuando ya estamos a cierta bendición de Dios, cuando ya Dios nos ha dado tantas bendiciones, vamos a abrojar? No, hermanos, en el nombre de Jesús. Que nos ayude el Señor a trascender positivamente. Estas preguntas son finales. ¿Cómo se imagina a sus hijos cuando ya usted no esté? ¿Qué trascendencia tienen ellos? Oiga esta otra pregunta, líder. ¿Conservará su congregación los principios y valores cuando usted no sea su pastor? ¿En qué se parece usted a los personajes bíblicos e históricos que admira? ¿Cómo quisiera usted que lo recordaran? Y escuchen esta última pregunta. Si a usted le entregaron un pedazo de mármol, un cincel y un martillo y le dijeran: escriba ahí lo que quiera que le coloquen en la lápida, eso no lo va a hacer usted, obvio. Pero si nos dieran esa oportunidad, ¿qué escribiríamos? Amén. La pregunta es: ¿cómo quisiera que lo recordaran? Porque en un libro que yo leí por ahí, dice que en la tumba de Spurgeon en Inglaterra, que ya tiene más de 100 años, hay un letrero que dice: aquí yacen los restos de Charles Hasson Spurgeon, un hombre que detuvo la debacle de Inglaterra en su tiempo. Ahí está la fecha de nacimiento y la de muerte. Hermano, tremendo. ¿Usted cómo cree que le debían escribir allí? Aquí estuvo un hombre que no trascendió,
Como dijo uno que le dieron una lápida para que escribiera. ¿Y sabe qué hizo él? Un dibujito, un jeroglífico así. ¿Sí? Y le dijeron, ¿eso qué es? Él dijo, es O larga y negra partida. Amén. Alabado el nombre de Jesús. ¿Sí? Una O larga y negra partida. ¿Sí? Hay unos que parten larga y negramente, sin dejar una huella que trascienda. Obreros del Señor, usted no está en esta obra por accidente, créalo. Dios lo trajo aquí para que usted deje una huella. Cuando ya usted se envejezca, el pelo se le caiga, y cuando arriba toquen campana y lo llamen, que usted pueda partir con la satisfacción del deber cumplido. Que usted no se arredró, no se intimidó, que usted trascendió.